Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Fernández, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Sanatorio 2. Por la importancia del tema, vamos a desarrollar el tema higiene de manos. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Por ejemplo, la historia, vamos a decir que empieza en el año 1860 en un hospital de Viena. Están viendo la foto de los mismos y se empezaron a estudiar que los casos aumentaban de muertes en un hospital donde trataban con parturientas. Los médicos encontraron que se morían muchos más mujeres parturientas tratadas por los médicos que por las parteras. A la conclusión que se llegó después de varios, de observar el hospital y cómo trabajaba una parte y cómo trabajaba la otra, llegaron a la conclusión que lo que estaba relacionado con esto era directamente la higiene de manos. Entonces decimos que el simple acto de lavarse las manos con agua y jabón antes de comer o después de ir al baño reduciría a la mitad las muertes de niños por diarrea. Eso es un estudio que se hizo a nivel de niños. La UNICEF el 15 de octubre del 2008 declara Día Mundial del Lavado de Manos en esa fecha. Pero el 5 de mayo del 2009 se declara Día Mundial de la Higiene de Manos, que como todos sabemos surgieron afiches con respecto al lavado de manos, se trabajó en escuelas a nivel internacional, dada la importancia del tema. Entonces decimos que los gérmenes en las manos, por ejemplo en SAMS, puede ser detectado en las manos hasta 3 horas después del contacto. En cambio, en la Klebsiella pneumoniae permanece hasta 150 minutos en contacto cuando un paciente es portador de Klebsiella. Y en el Clostridium difficile permanece más de 1 hora si el lavado de manos, cuando el enfermero o el médico estuvo en contacto con un paciente portador de este germen. Por lo tanto, el lavado de manos es fundamental que se haga en forma efectiva y en forma eficaz, ¿verdad? Esto es una ficha donde nos muestra toda la cantidad de gérmenes que podemos portar cada uno de nosotros en las manos, desde el usuario, los familiares, los que vienen desde la calle, desde el personal de enfermería, el personal de auxiliar de servicio y de los propios médicos que atienden al paciente. El lavado de manos es para todo el equipo de salud. En estas imágenes vemos cómo en contacto un enfermero, en este caso, está en contacto con el paciente, le está tomando el pulso y todos los puntos de mayor riesgo de contaminación que tiene el paciente, desde la narina, el equipo de la vía central, o en el caso de este señor, el equipo de suero, y solamente cuando le esté tomando el pulso, ya debería el enfermero, cuando termina de tomarle el pulso, ir a lavarse las manos o en su defecto con alcohol gel. Tenemos acá en una habitación compartida por dos usuarios, donde el mismo enfermero o el médico puede ser un agente de contaminación entre un paciente y otro en el caso de que no se lavara las manos. Y acá se repite la misma escena, todos los momentos en que el mismo enfermero, si se pusiera a controlar dos pacientes a la misma vez, cómo podría ser un agente de contaminación entre dos pacientes. Entonces decimos que en la higiene de mano nos planteamos unos objetivos. ¿Cuáles son? Evitar la diseminación de microorganismos, eliminar la flora transitoria y disminuir flora residente y disminuir tasas de infección. Y con eso se trata de romper la cadena de transmisión. Los principales problemas si nosotros cumplimos la higiene de manos, llegaríamos a una disminución de un 50% menos, donde la racionalidad es identificar los momentos en que debe realizarse.
Ante la intervención de un supervisor, por ejemplo, el cumplimiento aumentaría en forma considerable desde el momento que uno se siente observado. Bueno, para esto tenemos que también saber que tenemos distintos tipos de higiene de manos. No es lo mismo lavarse las manos en un bloque quirúrgico que lavarse la mano cuando uno va a aspirar a un paciente o cuando uno va a controlar un pulso en un paciente. Son distintos momentos de lavado de higiene de manos donde uno tiene que saber que hay formas distintas del mismo lavado de higiene de manos, se debe hacer con los tiempos que indica según el servicio donde uno se está desempeñando. Esta gráfica lo que nos muestra es los tiempos de cómo actúa en la gráfica, si ustedes las ven, el jabón común, cómo actúa en el tiempo y cómo perdura justamente la línea de base. La línea roja es lo que nos está diciendo los distintos jabones que utilizamos. Por ejemplo, en el del medio, que la raya del medio, lo que nos muestra es el jabón antimicrobiano, por ejemplo, la clorexidina al 4%, que nos dice que el tiempo de duración es más lento, pero se mantiene más la higiene de las manos. En cambio, en la solución alcohólica, el alcohol es mucho más efectivo, el alcohol al 70% es más efectivo, pero también es más rápido la pérdida de la higiene de manos, el tiempo después del lavado. Entonces, ¿cuándo es imprescindible la higiene con agua y jabón de las manos? Cuando están visiblemente sucias. Después de tocar fluidos corporales, esa parte es indispensable que uno se lave las manos. Ahí con alcohol gel no vamos a lograr un buen lavado de manos. Al entrar o retirarse de la guardia, por ejemplo, cuando venimos de la calle, es necesario que uno se tiene que lavar las manos. Y al salir de la guardia, lo mismo, porque uno se va a cambiar, se va a poner la ropa personal y debería uno lavarse las manos cuando se retira del servicio. Antes de comer, digo, eso es una situación que no la vamos a discutir, la enseñamos a nuestros propios hijos, por lo tanto es fundamental que nosotros nos lavemos las manos. Después de ir al baño, por supuesto, y cada 5 aplicaciones de alcohol gel sería bueno hacer una buena higiene de manos. ¿Cómo mejoramos la adherencia de la higiene de manos? Solamente basándonos en educación y supervisión. ¿Por qué supervisión? Porque es el que hace el control. El control de lavado de manos se tiene que hacer, tiene que estar a cargo de alguien. Y en este caso el supervisor podría ser un buen agente de control de lavado de manos, pero no solamente de higiene de manos del enfermero que está a cargo del supervisor, sino de todo el personal que forma e integra el equipo de salud. ¿Facilidades para su realización? Sí, la existencia, tiene que haber en cada área de internación una existencia de un lugar en la planta física donde uno tenga accesibilidad al agua, al jabón, a las sanitas, al alcohol gel. Por eso se debe poner alcohol gel en puntos claves donde vaya más público y donde el equipo de salud también tenga más accesibilidad. La dotación de personal también influye y tiene que ser adecuada con respecto al tipo de trabajo que está realizando en esa unidad. Por eso que se ponen dotaciones de personal dependiendo de la calidad del paciente y del trabajo que hay que hacer. En un CTI van a estar con menos pacientes porque el paciente requiere más cuidados en forma directa. En un área de cuidados moderados como es en el desempeño de ustedes, la dotación de personal está adecuada justamente al requerimiento del mismo usuario. Es un usuario menos dependiente y por lo tanto van a tener más cantidad de usuarios para trabajar con ellos. Por lo tanto, las veces que uno se debe lavar las manos, tiene que hacerlo en forma no rutinaria, tiene que hacerlo a conciencia. Acá encontramos que lo que estábamos hablando recién, la accesibilidad de los productos para lavarse las manos. Por ejemplo, con respecto al alcohol gel, tiene que ser un lugar accesible. Acá vemos, por ejemplo, al pie de una cama. No es el caso nuestro porque en el sanatorio lo que hicimos, se logró un consenso de que el alcohol gel debería estar en un recipiente que fuera
por lo menos de medio litro o de un litro, y que fuera accesible a todo tipo de público, desde los familiares, los acompañantes, pero también del equipo de salud. Por lo tanto, acá, por ejemplo, digo, puse unas fotos que son al pie de la cama, pero nosotros, por ejemplo, lo tenemos en la entrada de las habitaciones, ¿verdad? Bueno, como todos sabemos, existen 5 momentos para la higiene de manos. Si lo leemos, decimos que el primer momento es antes de tocar al paciente, el segundo momento después de tocar al paciente, el tercer momento antes de la técnica aséptica, el cuarto momento después de riesgo de contactar con fluidos y el quinto momento después de tocar el entorno del paciente. Por lo tanto, serían los momentos en los que uno debería, por lo menos, en la parte cuando dijimos de tocar el paciente, podemos hacerlo con alcohol gel antes de la técnica séptica y después del riesgo de contactar con fluidos, ahí no hay vuelta hacer una buena higiene de mano. Y después de tocar el entorno del paciente, también se puede pasar alcohol gel. Y acá tenemos los 5 momentos que dijimos recién, cómo lo podemos ubicar cuando entramos en una habitación a trabajar con el usuario. Ejemplos de contacto con el paciente: saludar y dar la mano, brindar apoyo, controlar signos vitales, es lo que decíamos recién. Todo eso, si salimos por un corredor a pasear un paciente o le damos la mano o controlamos los signos vitales, deberíamos por lo menos pasarnos alcohol gel. ¿Qué logramos con eso? La contaminación cruzada entre un paciente y otro. Acá tenemos distintos momentos de un enfermero o un médico, como está trabajando en contacto directo con el usuario, ¿verdad? Esta foto las traje a colación. ¿Para qué? Para que sepamos todo. Esto, por ejemplo, es una foto en una cama en CTI, pero podría ser una cama de piso también, sacándole algún aparato, alguna bomba o un respirador, pero sí podemos identificar los puntos de mayor contacto y de mayor contaminación. ¿Por qué? Porque la gente se apoya, toca el soporte de suero, las bombas y sobre todo la mesa del paciente es una de los lugares donde más contaminación hay. Y ni que hablar el lugar destinado para lavarse las manos. Acá es una situación de una actividad de enfermería en torno a una habitación, en los momentos en que están en contacto con el usuario, ¿verdad? Entonces decimos que la higiene de manos, los factores que tenemos que tener en cuenta como importantes es retirarse las alhajas y el reloj. Sería bueno controlar el reloj para control del pulso y no tenerlo puesto en la muñeca sería lo mejor. Uñas cortas y sin esmalte, y bueno, ni que hablar que está prohibido uñas artificiales. Lesiones de piel y de mano, lo que nos facilita es la colonización y contaminación del paciente. Por lo tanto, por más que usemos guantes, por más que los guantes sean estériles y no son 100% estériles ni 100% aislantes. Por lo tanto, el guante, como es poroso y nosotros tenemos heridas en la piel, si tuviéramos heridas en las manos, no sería bueno que estuviéramos curando pacientes. Uñas largas, ¿qué es lo que significa? Mayor colonización desde el punto de vista de infecciones. El barniz reciente o el esmalte, lo mismo. Igual colonización que sin barniz. Todo referido justamente que el barniz o el esmalte es lo mismo, contamina igual. Y el barniz resquebrajado y grueso, o sea, un barniz por arriba de 3 o 4 días, ya sería igual a mayor colonización. ¿Cómo podemos mejorar la adherencia entonces a la higiene de manos? El uso de folletos o afiches. Está estudiado que no mejora el cumplimiento, pero sí es bueno hacer recordatorios a los familiares, educar en los corredores. Se debe proporcionar insumos en el punto de uso, que ya lo dijimos, en lo posible, y el mejor resultado se logra de combinar educación, monitorear, o sea, supervisar, y la retroalimentación.
Conclusión, la higiene de manos es la medida más sencilla, económica y eficaz en la prevención de infecciones intrahospitalarias. Debe realizarse en los 5 momentos usando agua y jabón o alcohol gel en ausencia de suciedad visible. El uso de guantes no sustituye la higiene de manos y todo el equipo de salud es responsable de su cumplimiento. Gracias.